girando alrededor de un centro oscuro, las bocas de dientes afilados. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás. Génesis capítulo 3 versículo 14. Distintas esferas de conocimiento se comunican entre sí. Veo 15 esferas muy grandes como planetas, bellas como topacios oscuros, oscuros por los pensamientos nacidos de una aberración interna, refulgentes, pero con el brillo apagado de una anomalía profunda que no se percibía en su opacidad exterior, brillo apagado por el peso de un desconsuelo oculto. A pesar de que son seres inmateriales, presentan un aspecto duro como el de los topacios, pero con una superficie que parece impenetrable como el metal. Cada una de esas esferas angélicas presenta sus propias vetas dinámicas, como las bellísimas de Saturno o Júpiter. Estos son los más grandes querubines y serafines que cayeron del cielo. En verdad, son poderosos en su capacidad para conocer. Qué gran inteligencia poseen, cómo se deleitan en su conocimiento. Entre estas grandes esferas hay un espléndido flujo de conocimiento. A estos seres gloriosos, pero caídos, no les interesa ni el sexo, ni la comida, ni las riquezas, ni los tesoros, únicamente el conocimiento. Aunque por detrás de su impresionante dignidad, aunque rebosante de soberbia, pululan como parásitos gigantes. La lujuria de la ciencia, la gula del conocer, la codicia de los tesoros de conocimiento. Están hablando, entre ellos, ahora, sobre Dios. Hay distintas opiniones sobre Él. La mayoría piensa que está sobrevalorado. Hay quienes son de la opinión de que no existe, de que es un invento de los ángeles, un invento deliberadamente creado, culpablemente forjado, el engaño más grande de la historia, o un mito subconscientemente generado por sus mentes. Unos piensan que no están ante una falsificación dolosa, se inclinan a pensar que es una creación perfectamente colectiva, un resultado inconsciente que hunde sus raíces en los más recónditos deseos de toda inteligencia. Desde luego, si es que existe algo en el núcleo de ese mito, está sobredimensionado, concluyen. Entre los rebeldes hay quien ha defendido que lo que se ha dado en llamar Dios no sea otra cosa que una entidad espiritual no personal. Todas las glorias eran y son seres personales. Esa entidad debía ser particular, sui generis, algo similar a la energía en el mundo material. Lo que en el mundo material es la energía, es lo que debe ser, a nivel espiritual, ese sustrato, todavía desconocido, que generó el mito de un Dios creador. Estos sabios del Tártaro denominaron a esa entidad protodeidad. A esa entidad que no encajaba en el esquema general, a esa entidad que como una niebla, como un algo, permeaba a todos los seres de ese mundo de las glorias, es a lo que se elevó al rango de lo superior. El querubín caído que expuso por primera vez esta hipótesis reconocía sin empacho que no sabía cómo podía ser posible una existencia espiritual que no constituyese un ser personal. Pero esa incapacidad para la intelección quizá era lo que había permitido su elevación a un orden superior. Entre los que sostenían tal hipótesis, se defendía que alguien, de entre las glorias, había asumido el papel de poner voz a esa entidad, de suplantar su identidad. Lucifer había descubierto el engaño, había expuesto los fallos lógicos inherentes a la acción de esa protodeidad, que se suponía que no podía quebrantar las reglas silogísticas. Unos demonios seguían siendo ateos a pesar de haber visto la manifestación del Altísimo en el juicio final. Nota a pie de página. Escribo estas líneas 1.000.000 de años y medio después de ese juicio, en el cuarto periodo de esta era post-judicium. Cada periodo ha sido irregular en su duración,
y se ha medido por hechos exclusivamente angélicos. Nosotros dividimos nuestro Evo en eras, periodos y fases. En estas segmentaciones del tiempo, solo se tienen en cuenta hitos de nuestra sociedad inmaterial. Hay un Evo angélico y otro Evo infernal. No es como el tiempo material de la Tierra, en el que una hora es una hora en España y en Japón, sino que hay un continuum global en el cielo y otra continuidad colectiva en el infierno. Retomo la lectura. Otros han caído en el ateísmo, sin haber sido antes ateos. Algunos otros han llegado a la conclusión de que esa protodeidad, o esa energía etérea, o ese magno ángel impostor, en realidad no son tales, sino que él es en verdad Dios. Aunque suene raro, algunos demonios creen en Dios sin haberlo visto, otros no. Unos han perdido la fe en su existencia, otros la han recuperado. Pero, piensen lo que piensen de Dios, son meros pensamientos. No son pensamientos que conduzcan a la aparición de una luz sobrenatural que los lleve a cambiar de vida. Hay diferencia entre la fe natural y la fe sobrenatural. Hay diferencia entre pensamientos naturales y la luz que surge en la mente y que ilumina el interior de todo espíritu. Para esos ateos, todo era producto de un magnífico engaño colectivo. Era esa fuerza colectiva del bando contrario, la que les había relegado a ese lugar de condenación. Aunque algunos demonios no creyeran en la existencia de Dios, la mayoría, sin embargo, afirmaban no poder negar la evidencia de lo visto en el juicio final. Otros, con toda la fuerza de sus voluntades, se negaban a reconocer la misma evidencia. Satanás sí que creía en Dios. Él, como todos los demonios, nunca había visto su rostro, pero había comprobado su poder. A pesar de su personal convicción, le complacía que se extendiesen estas hipótesis ateas que debilitaban cualquier aspiración positiva hacia el Todopoderoso. Como repetían algunos con desdén, ¿Todopoderoso? Ciertamente estamos encerrados aquí, pero eso es todo lo que hemos visto de su poder. Ese estar encerrados consistía en no poder desplazarse a la Jerusalén celeste. No había ningún muro material, ninguna puerta cerrada. Ese encerramiento, por tanto, había que entenderlo como separación respecto de los buenos. Para algunos demonios, esa limitación era demasiado pequeña para poder hablar, realmente, de omnipotencia. Y esa imposibilidad para aproximarse a la Jerusalén celeste, el único camino que les estaba vedado, lo achacaban a aspectos desconocidos de lo que llamaban la voluntad universal de todo el mundo angélico. De un modo subconsciente se había formado una voluntad universal. Los caídos todavía trataban de entender cuáles eran los mecanismos por los que esa voluntad universal había logrado tener eficiencia, pero para ellos esa era la realidad y no la quimérica figura de un ser todopoderoso. Haram Godar, uno de los eruditos más perspicaces y respetados en los círculos intelectuales del Tártaro, siempre repetía: la divinidad, bello mito, en el que viven felices los mismos ángeles. Lo que es la somnolencia del opio para los mamíferos, con alma, es la idea de esa nube divina para los cándidos ángeles del cielo. Debemos tenerles conmiseración. Si pudiéramos atacar el cielo, sería para liberarlos. Pero, dado que se han querido cerrar a sí mismos, debemos abandonarlos a su sueño de la razón. Las jerarquías intermedias preguntaban, entonces, que si Dios no las había creado, que de dónde habían surgido las glorias. La respuesta era doble. Unos sostenían que habían sido emanados de ese magma denominado protodeidad. Otros sostenían: los seres angélicos son eternos, pero un ciclo eterno de retornos se da tanto en el universo material como en el espiritual. Este ciclo, aunque sea largo, de billones de años, acaba generando eventos tan cósmicos como lo fue nuestra aparición, que otros denominan creación. Esos eventos de final, de periodo, nos devolverán al inicio de un nuevo ciclo en el que todo comenzará de nuevo y se renovará. Para defender estas teorías, se levantaban inmensos pilares de razonamientos. Todas las inteligencias de los demonios estaban deformadas.
Su soberbia las forzaba a aceptar lo ilógico. Aun así, la mayoría de los demonios, a todos los niveles, reconocían con desesperanza que la realidad era lo que habían visto sus ojos, la impresionante manifestación de un Dios omnipotente en el juicio final. Pero millones de años sumidos en la soberbia acababan por crear un autoengaño en un cierto número de demonios, pero la mayoría reconocía que la realidad se imponía. Habían querido seguir mezclados con los ángeles y sin embargo habían sido separados a la fuerza de ellos por parte de Dios. La voluntad divina se había impuesto y se seguía imponiendo. El camino hacia la sociedad de los ángeles les estaba cerrado. ¿Algún día ese camino se abriría? Algunos eruditos aseguraban eso. Algunos sabios seguían trabajando para descubrir cómo echar abajo las puertas del infierno. Otros grandes demonios, jerarquías poderosas, aseguraban que a base de fuerza acabarían por agrietar esos portones. Podemos golpearlas durante milenios, durante eras. Es a base de fuerza como lograremos agrietarlas. Pero a muchos no les sonaba a propaganda. Esas puertas eran invisibles. No había dónde dar ningún golpe. La única puerta era la voluntad de Dios. La mayoría daba la espalda a los discursos oficiales. Dios era el omnipotente. Era mejor rendirse a la realidad. No era cierto que Dios fuese un mero Lucifer de los cielos. No era cierto que hubiese un Lucifer de los ángeles y un Lucifer de los demonios. No, no era un ángel impostor que se hubiese elevado sobre los otros. Dios era el Señor, el único Señor, la realidad. ¿No sería mejor reconocerla? Lo cierto es que allí a nadie se le impedía esconder la cabeza en la madriguera de las mentiras. En ese sentido, era un lugar con una gran libertad. Gran libertad, pero no total. Siempre había jerarquías tratando de imponer su visión de las cosas. Cíclicamente había intentos de imponer una interpretación única. En el Averno existía una tensión entre esos intentos y la libertad, aunque esos intentos como la libertad estaban deformadas. Pero esa interminable pugna entre el orden de la unidad de pensamiento y el caos de la libertad demoníaca parecían destinadas a no tener fin, con épocas de mayor unidad y épocas de mayor diversidad. El tártaro no era una realidad ni monolítica ni inmóvil. En esa sociedad pululaban movimientos de pensamiento, luchas por el poder, afectos y desamores, periodos de entusiasmo en los que se emprendían quiméricas torres de Babel, torres inmateriales, y periodos de desencanto y mayor inactividad colectiva. En el Apocalipsis se dice que hubo una guerra entre ángeles. Y una guerra estalló en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Obsérvese que la guerra es entre ángeles, no solo entre ángeles y demonios. En ese momento, la lucha es entre ángeles viadores, es decir, entre glorias. Había glorias fieles y glorias caídas. Entre los caídos, poco a poco, algunos se fueron transformando en demonios. Lucifer ya se había transformado lo suficiente para que la Biblia lo llame dragón. Poco a poco, entre las filas de los caídos, van surgiendo demonios. Y así hubo glorias que no habían tenido fe en Dios, pero la tuvieron en esos querubines caídos y sus hipótesis. Hipótesis que explicaban todo. Sobre todo, explicaban por qué desobedecer. Fue una guerra entre dos concepciones acerca de cómo entender el universo. No fue una guerra sin más. A la guerra propiamente dicha les precedió un enfrentamiento en el campo del conocimiento, una confrontación de hipótesis, de cosmovisiones. La guerra fue una contienda en el campo del conocimiento, de las virtudes de la santidad. Hubo fascinación por discursos que ganaron el corazón de muchas glorias. Las gracias que ganaron nuestras oraciones actuaron en sus espíritus. Su capacidad para escandalizar, dividir, hacer daño era en verdad muy poderosa. Pero, lo repito, fue conocimiento mezclado con mucha oración que requirió actos de sacrificio y en la que las virtudes se ejercitaron y se desarrollaron. Por el otro lado, el conocimiento, su cosmovisión, su grito de rebeldía, estaba mezclado con soberbia, con pecado, con lujuria espiritual y finalmente con odio.
El conocimiento y la soberbia se ramificó en millares, en millones de variantes personales. El conocimiento y la virtud, movidos por el amor, se concretaron en millones de ángeles. Los demonios que ahora moraban en el Tártaro se aferraban a la esperanza, aunque fuera falsa. Los que no habían tenido esperanza en el Padre Celestial, ahora la tenían en ese fin de ciclo. Pero la ilusión de esa restauración se prolongaba otro año más, y no se veía ningún signo de cambio. Unos se desencantaban de esas perspectivas basadas en un falso conocimiento, pero otros reemplazaban una hipótesis por otra, creyendo lo que anhelaban creer en una esperanza de este mundo, para lograr una victoria de este mundo. Poner el corazón en esa victoria final, para lograr una felicidad natural. La eternidad como una sucesión de falsas esperanzas alternadas con larguísimos periodos sin esperanza. Unos demonios viven soplando sobre las ascuas de estas ilusiones, otros viven más resignados. Pero yo sé que me creó él, repuso un pequeño demonio, una vez ante los prestigiosos eruditos del Tártaro. No, lo único que sabes es que en un momento dado te hiciste consciente, que te despertaste a la conciencia, le respondieron con la mayor de las tranquilidades. Pero la lógica me lleva a la conclusión de que el ser no puede aparecer de la nada. Según tu lógica, sí, pero quizá existe otra lógica que no conocemos, pero que intentamos desentrañar. De nuevo la respuesta era tranquila, como si todas esas objeciones ya estuvieran previstas. ¿Y entonces, ahora qué? Pues sigamos existiendo, fue la respuesta llena de flema. Sigamos el recorrido por el infierno, sigamos nuestro periplo, continuemos esta peregrinación por el mundo de los demonios, santa peregrinación de nuestra mente, si nos lleva más a amar lo santo y lo bueno, si nos lleva a alejarnos más de ese camino que conduce a la región de la desesperanza eterna. ¿Fue breve o larga la prueba de las glorias? La fuente de conocimiento de los ángeles es triple. Recibieron, al ser creados, un conocimiento por parte de Dios. Después recibieron especies inteligibles por parte de otros espíritus. Y por último, conocen los entes particulares y llegan a sus propias conclusiones de tipo general. Algunos aferrados a algunos esquemas de escolásticos medievales piensan que, como los ángeles no tienen sentidos, no pueden conocer los entes singulares como nosotros. Eso es un error. Aún sin sentidos, también ellos conocen lo que les rodea, y con su mente van de lo singular a lo universal. Los seres humanos, en nuestras mentes, comenzamos nuestra existencia tam quam tabula rasa. Después vamos conociendo por los sentidos, y vamos razonando de lo particular a lo universal. Con el tiempo, nuestro razonamiento se hace tanto deductivo como inductivo. Basados en el distinto modo de conocer angélico y humano, algunos teólogos piensan que la prueba de las glorias fue brevísima y que, de forma casi inmediata, ya se convirtieron en ángeles o en demonios. Pensar en una determinación casi inmediata o brevísima es una idea que no comparto. Este modo triple de conocimiento requiere una temporalidad, y eso solo para conocer. Para santificarse se necesita más tiempo todavía. El hecho de que ese proceso de conocer se lleve a cabo en el Evo y de que la mente angélica sea más perfecta no implica el carácter instantáneo como algunos han enseñado. El proceso de malignización siempre requiere tiempo y fases. El hecho de la superioridad de la inteligencia angélica puede hacer que una gloria entienda las cosas con más rapidez y claridad, pero eso no implica que el proceso entero de su conocimiento y razonamiento no requiera su tiempo, es decir, sus sucesiones dentro del Evo. Además, un hombre puede ser muy inteligente y necesitar darle más y más vueltas a una determinada cuestión, incluso más que un hombre menos inteligente, pues el inteligente puede vislumbrar consecuencias y ramificaciones que requieren más tiempo para valorarlas. Las glorias conocían con especies inteligibles y eran muy inteligentes. ¿Por esas dos razones se deduce que la prueba fue brevísima? Por supuesto que no. Hasta llegar al punto de no retorno, cada gloria necesitó un tiempo propio. Durante la prueba, estaban juntas todas las glorias.
pero el proceso fue personal y también el tiempo requerido para madurar fue único en cada sujeto. Hubo una confrontación colectiva, pero también hubo un ego personal que discurrió con unas particularidades enteramente propias a cada sujeto. Ninguna gloria pasó a ser maligna, sino una serie de fases sucesivas, fases que requieren tiempo y no poco, precisamente pues se requiere una consolación de la voluntad en cada fase para pasar al siguiente. Esto vale también para la santificación. Los humanos tenemos un espíritu, cada humano es un espíritu. También santificamos ese ser inmaterial y precisamos también de tiempo. ¿Necesariamente son más inteligentes los ángeles que los humanos? Hablando en general, las mentes angélicas son más inteligentes que las mentes humanas. Los espíritus, no unidos a ningún cuerpo, ocupan un lugar metafísico superior al de los humanos. Dado que están situadas más arriba en la escala de la naturaleza, parece lógico que, en la medida en que ascendamos en esa escala angélica, la inteligencia será superior. Sí, eso es verdad, hablando en general. Ahora bien, sin negarlo, tengamos en cuenta un pequeño detalle. Un ser humano es un espíritu con un cuerpo. Es un hecho que el humano comienza su conocimiento con una mente que es una página en blanco y que conoce de modo inductivo, parte de lo particular, desde las cosas sensibles, hacia a lo universal. Eso le coloca en una situación, en cuanto al conocimiento, muy inferior a la de cualquier ángel, por inferior que sea. Pero no olvidemos que, después de un tiempo de maduración intelectual, al hablar de un ángel y de un hombre, hablamos de dos espíritus. Aunque el hombre conoce por un camino y el ángel por otro, la mente humana, con el tiempo, acaba haciendo uso no sólo de la inducción, sino también de la deducción. El ángel conoce por la triple vía mencionada. Son dos caminos de conocimiento, pero al fin y al cabo, tanto el hombre como el ángel son dos espíritus. Tan espíritu es el alma como la sustancia angélica. No es más espíritu el uno que el otro, aunque uno esté unido por esencia a un cuerpo. Cierto es que ahora cualquier ángel que está en el cielo conoce más y mejor que cualquier humano viador. Conoce con una claridad totalmente superior a nosotros. Pero cuando el hombre también esté en el cielo, las diferencias entre nosotros serán accidentales. Cierto que entre los humanos, tanto aquí en la tierra como después en el cielo, habrá diferencias en la capacidad de conocimiento, y que también hay diferencias entre los mismos ángeles, pero en general las diferencias serán accidentales, aunque en el cielo, si comparamos al humano dotado de una inteligencia más grande con un humano normal, veremos que la diferencia es muy grande. Y si comparamos a los más grandes ángeles con los ángeles normales, la diferencia será todavía más grande, porque en el mundo de las glorias las diferencias son más grandes en cuanto a sus espíritus. Que haya diferencias de inteligencia entre humanos no plantea problemas teológicos, tampoco el que la diferencia entre espíritus angélicos sea mayor, pues las glorias son más diferentes entre sí que las almas humanas. Pero afirmo que existe una cierta igualdad sustancial, basándome en que al fin y al cabo todos son espíritus, aunque conozcan por vías distintas. Además, como tradujo San Jerónimo el Salmo 8, versículo 6, Minuisti eum Paulo minus ab angelis. Este versículo en el original hebreo aparece en un versículo antes, Salmo 8, versículo 5, y afirma: lo hiciste poco inferior a Elohim. Cierto que ese salmo tiene una lectura mesiánica, pero no se puede negar que también se puede leer respecto al ser humano como culmen de la creación. El ser humano ha sido puesto en el mundo material como señor y dominador.
por la gracia ha sido divinizado. Tenemos en medio el conocimiento, justo entre el mero dominio material y la gracia. Y sí, al ser humano se le ha concedido entender todas las cosas espirituales, cierto que, en su propia medida, cierto que lo hace de acuerdo a sus capacidades, pero el ser humano es capaz de comprender qué es Dios y conocer cosas de Dios. En el cielo tendremos una comprensión sustancial de lo que es Dios, aunque no sea una comprensión total, sino siempre a la medida de nuestra capacidad. En esencia, sí que sabremos qué es el ser infinito, aunque no conozcamos íntegramente qué es ese ser. Aunque conozcamos una ínfima parte del Creador, le conoceremos adecuadamente, verdaderamente. Lo conoceremos esencialmente. Esta concesión que se le hace a la inteligencia humana es algo tan enorme, y la misma inteligencia humana es también tan excelente, que por eso la hipérbole del Salmo. Esto me lleva a pensar que las diferencias entre humanos y ángeles, en cuanto a la inteligencia, una vez dotados de visión beatífica, serán accidentales. Ambos espíritus, ángeles y humanos, somos una chispa de la gran inteligencia divina. ¿El que tengamos cuerpo nos convierte en seres de menor entendimiento? Aún así, existen dos extremos. El extremo de igualar a todos y que la inteligencia sea parecida en todos los sujetos humanos o angélicos. El otro extremo es considerar que la diferencia es tan grande que, de hecho, a partir de cierto nivel, la inteligencia de los ángeles resulta incomprensible para los niveles inferiores. Considero que la posición más razonable es pensar que esas diferencias se mantienen en niveles esencialmente iguales. Hay diferencias, grandes diferencias, pero solo en los extremos. Las diferencias de inteligencia son accidentales, pero a nivel natural, porque las diferencias de comprensión de Dios por la elevación de la gracia sí que son inmensas. Precisamente por todo lo dicho, pienso que la inteligencia natural de la Virgen María, mientras fue viadora, se mantuvo esencialmente en los parámetros normales de los humanos. Aún siendo superior, se mantuvo cerca de esos niveles, mientras que, en el cielo, su comprensión del ser divino es muy superior a la de los mismos ángeles, pero eso por elevación de la gracia. Es por esa relación armónica entre naturaleza y sobrenaturaleza, por lo que he afirmado esa igualdad esencial. De lo contrario, los ángeles que ven a Dios lo comprenderían mucho mejor, por toda la eternidad, que los santos que ven a Dios si la naturaleza angélica fuera más inteligente. Es decir, si esto fuera así, el santo humano siempre tendría una comprensión inferior a la de los ángeles. Parece más adecuado afirmar que la diferencia entre la inteligencia angélica y la humana se mantiene entre los dos extremos, que tanto de la igualdad perfecta como de las diferencias sustanciales. Pero sí que es más honroso para la creación de Dios el que en el extremo superior de ésta sí que haya colosales inteligencias. Si se me permite una comparación, con las inteligencias sucede como con las montañas de la tierra, las cuales se mueven dentro de una cierta escala. Es decir, a pesar de lo dicho, no hay un uniformismo.